En el anterior video habíamos visto la producción de ambos Daikon y cómo es que se fue formando lo que en ese tiempo fue Daikon Film, para luego de un exitoso Daikon 4 ya se haga realidad el nacimiento del estudio. Así que pónganse cómodos, que iniciamos con la segunda parte de El Evangelio según Gainax. Antes de meterme de lleno a indagar la historia de Gainax, siempre me dio curiosidad el nombre del estudio. Me sonaba como el nombre de un mecha, algo así como quien dice Gunbuster. Quizás hasta alguno de ustedes lo ha pensado en algún momento, pues no estabas tan lejos de la realidad. Takeda explica en su libro no Tenki que la palabra Gainax proviene netamente del japonés. El Unpaku es un grupo de dialectos japoneses que se hablan en la región central de San-in. Estos son el Izumo, Yonago y Oki, siendo el Yonago de la prefectura de Totori, donde proviene la palabra Gaina, que significa grande o gigante. Todo esto sugerencia de Akai, que había escuchado dicho término en una obra teatral en un festival de ese lugar, mientras que la X del final fue por mucho tiempo una incógnita, nadie sabía si significaba algo relativamente importante para la gente del estudio. Sin embargo, gracias a este libro de Takeda, él dice que era simplemente para dar la impresión de que era el nombre de un mecha, y esto más la palabra Gaina sonaba como si fuera una especie de robot gigante, Gainax. En 1985 salió a la luz la primera producción bajo el sello Gainax. ¿Fue algo realmente memorable? Quizás por razones equivocadas, ya que este primer título fue una ova de 25 minutos llamado The Chocolate Panic Picture Show, que básicamente era un musical muy extraño basado en el manga de Fujiwara Kamui, el cual estaba inspirado en la película Los dioses deben estar locos. Esta fue una coproducción con el estudio 2B y los encargados de llevarla a cabo fueron Kanada Yoshinori, Hiroyuki Aoyama y por supuesto Fujiwara Kamui. Años después llegaría el primer trabajo realmente importante del estudio, pero para esto tenemos que irnos un poquito más atrás. A pesar de que Gainax ya se había fundado, General Products seguía en pie, aunque por esas épocas no era tan clara la distancia entre ambas empresas. Sin embargo, la tienda de ciencia ficción era la que otorgaba los fondos necesarios a Gainax y se encargaba del merchandising, por lo que su presencia fue fundamental hasta el año 87, cuando comenzaron a fusionarse. Okada y Yamaga ya estaban apuntando a la producción profesional de un anime. Para esto, General Products le suministró un capital de 2 millones de yenes, lo que era alrededor de $8.500 en 1984. A su vez, Inoue, uno de los muchachos que habían contactado por medio de los eventos de ciencia ficción, había sido reclutado también para Gainax. En aquel entonces, él estaba trabajando para Tezuka Production. Por ello, gracias a su roce en la industria, el personal de Gainax sabía que podía ofrecer mucha de su experiencia profesional. Si bien Anno y Yamaga ya habían trabajado de manera profesional, no tenían la suficiente experiencia para manejar en su totalidad una obra completa, y Okada seguía siendo un aficionado en este rubro. Su idea de producir un anime era mínima, y mucho menos tenía la conexión con la industria de manera formal. En ese campo entró Inoue para apoyar. En Bandai había un tipo llamado Shigeru Watanabe, a quien habían conocido por medio de contactos de la tienda de ciencia ficción. Inicialmente había estado a cargo de la serie Hobby de Bandai, pero luego pasó a Emotion, una empresa relacionada con lo que hoy conocemos como Bandai Visual. Así que decidieron contactar con él para poner un pie en esta empresa y mostrar el corto de 4 minutos que habían realizado llamado Royal Space Force, para que a su vez puedan conseguir el presupuesto necesario para realizar esta ova que tanto querían. Lograron presentar el cortometraje y este llegó hasta las oficinas del señor Makoto Yamashina, en aquel entonces presidente de Bandai, y como él quería iniciar el proyecto de financiar películas, Royal Space Force, que en un inicio fue planeado como OVA, tuvo que pasar a formato película. Watanabe no era alguien que tomara sus decisiones de forma tan rápida y peor aún sin consultar. Tuvo entre sus manos el proyecto de Gainax y él optó por contactar con directores de renombre y que respetaba. Uno de ellos fue Mamoru Oshii,
que acababa de terminar la primera OVA de Dalos. La idea era que pueda aconsejar a Bandai cuánto dinero tenían que soltar para este trabajo, incluso llegando a pedirle al mismo Miyazaki que mirara el corto y de sus impresiones. Ambos quedaron fascinados y dijeron prácticamente lo mismo: aquí se necesita un gran presupuesto. Se podría decir que el plan fue un éxito, pero como esto en un inicio fue planeado como un formato OVA y pasa a formato película, por ende necesitaba más presupuesto, y lo que también en un principio iban a ser solo 40 millones de yenes, un promedio de $170.000 en el 84, pasaron a la suma de 800 millones de yenes, o sea, estamos hablando de 3.3 millones de dólares. Un presupuesto que era casi imposible lograr para un estudio nuevo como Gainax. Incluso Takeda comenta que esto era algo realmente complicado de conseguir hasta para películas de acción en vivo de la época, pues todo se hizo con la idea de poder competir con Náusica. Luego de esto, el personal clave para la película viajó a Estados Unidos para realizar investigaciones de aviación y naves espaciales, incluyendo el lanzamiento del transbordador espacial Discovery. Recién en septiembre del 85 se comenzó la producción de la película, la cual fue la primera gran responsabilidad de la gente del estudio. Gainax se mudó de edificio a uno más grande, que habían contratado previamente, y así tener un lugar de trabajo más adecuado. Luego de esto, en una entrevista en 1995, Toshio Okada menciona que los encargados de la campaña publicitaria de la película era Toho, y estos no tenían un referente para algo similar. Lo único que se les vino a la mente fue compararla con Náusica, y cuando se dieron cuenta de que no eran similares, solo atinaron a decir todo lo posible para que la cinta de Gainax apele al mismo público objetivo de Náusica, aunque eso sea publicidad engañosa. La idea era que el estreno mundial de la película sea en Estados Unidos en febrero del 87, pero no pudieron prever lo que se venía. Medios de comunicación japoneses habían sido invitados a la presentación con la intención de generar más publicidad para cuando la película sea estrenada en Japón, el 14 de marzo del mismo año. Sin embargo, el doblaje en inglés de la película se hizo de manera apresurada. Partes de la historia se cambiaron y los nombres de los personajes también, supuestamente para que sea más digerible para el público angloparlante. No conformes con eso, la película fue presentada bajo el nombre de Star Quest. El único presente de Gainax en ese estreno fue Toshio Okada, y un personal del equipo de doblaje le dijo que cambiaron el guión porque el original, escrito por Yamaga, en realidad no era tan bueno. Pese a ello, tiempo después la película recuperó su nombre original y se le hizo un doblaje al inglés respetando el guión original. El público estadounidense estaba fascinado con la película y así se volvió una especie de cinta de culto para ellos. Por otro lado, en Japón, tampoco es que les haya ido tan bien, al menos en un inicio, ya que como todo estaba planeado, la película fue estrenada el 14 de marzo del 87, pero la respuesta del público fue tibia y gran parte de la gente allegada a la industria, incluso hasta el día de hoy, dicen que fue un fracaso, porque teniendo en cuenta su presupuesto de 800 millones de yenes, los 347 millones recaudados en taquilla no cubrían ni el 50% del capital. Sin embargo, la película estuvo todo el tiempo pactado en carteleras, por lo que al menos los muchachos de Gainax estuvieron conformes. Okada menciona que la película no cubrió las expectativas del público por tener un guión y trama dirigida a un público más de nicho. Luego de esto, la tienda de ciencia ficción General Products se mudó a Tokio, y en este lugar también operaba el estudio, lo que ellos llamaron la Casa Gainax. Aparentemente durante este lapso se les unió un chico extranjero con el que Okada había hecho contacto durante su estancia en Osaka, ya que él había visitado General Products durante su visita a una de las convenciones de ciencia ficción. Este canadiense tenía el nombre de Thoren Smith. Seguro a muchos les suena familiar, pues sí, pero no en su versión de carne y hueso quizás, sino como el Thoren Smith de Gunbuster. Al poco tiempo, este amigo canadiense regresó a su país y se volvió presidente de una editorial. Por parte de los chicos de Gainax decidieron también mudarse, pero cuando el dueño del lugar fue a revisar el inmueble se quedó pasmado, ya que según cuenta Takeda, nadie nunca limpió ese lugar. Casi inmediatamente después de que desocuparan la casa, esta fue demolida. Gainax se vio involucrado en diferentes proyectos, no tan grandes como el que tuvieron con la película, pero trabajo no faltaba, hasta que Bandai les encargó la OVA de Appleset. Y a su vez General Products siguió con su línea de kits y otras mercancías, como también preparándose para otros festivales. Durante este periodo, Bandai les hizo una oferta a la gente de Gainax. Si pueden conseguir una idea de un anime que venda más de 10.000 copias, ellos con mucho gusto la financiarían.
Al escuchar esto, Okada comenzó la planificación de Gunbuster, o Top Wonerae, como fue conocido en Japón. Y aunque no se sabe hasta ahora de quién fue la idea original, el éxito de esta obra tiene nombre propio. Inicialmente se había planeado que Shinji Higuchi sea el director de las OVAs, sin embargo, el proyecto se estancó por un tiempo, y para cuando tuvieron luz verde, los horarios de Higuchi ya no cuadraban y por ende dio un paso al costado. Fue entonces que Hideaki Anno decidió darle una revisada al guión, y cuando terminó se ofreció voluntariamente a dirigir la obra, con lo que también marcaría su debut profesional como director. Ese guión que Anno revisó fue escrito por Yamaga en base a la idea original. A pesar de que Anno respetaba mucho el trabajo de Yamaga, no impidió que cambiara casi la totalidad del mismo, ya que Yamaga simplemente quería un anime chistoso y tonto sobre la relación de una chica con su robot, a lo que Anno volvió algo que puede verse en su concepto bastante tonto, pero que a su vez sientas que te lo puedes tomar en serio. A pesar de que Anno respetó bastante el capítulo inicial, poco a poco iba alejándose del mismo y metiendo sus propios elementos, con su toque personal y cada vez más evidente. Tanto así que para el último episodio hizo algo que dejó impresionado a todos, nadie lo veía venir: filmar completamente la OVA en blanco y negro en una película a color. Hacerlo deliberadamente le costó mucho más dinero al estudio y mucho más esfuerzo. Es por ello que Gainax tuvo que regresar de nuevo al edificio donde hizo la película, porque le daba más espacio para la producción de Gunbuster. Peor aún porque ese esfuerzo de por sí ya era mucho más grande de lo planeado, ya que la mayor parte de la atención de Bandai estaba apuntando directamente a la OVA de Patlabor, mientras que el proyecto de Gainax fue relegado a segundo plano, a lo que la gente de Bandai llamó proyecto paralelo. De igual manera, ellos buscaban apuntar a la cima. En octubre de 1988 se lanzó la primera parte del anime y con esto el debut de Hideaki Anno como director. Gunbuster fue un éxito para Gainax, tanto así que los ayudó después de las bajas iniciales de Honemis, incluso volviéndose referente no solo para el estudio sino también para la gente que trabajó en este proyecto y los que fueron separándose del mismo para formar su propio camino. Mientras se celebraba la buena recepción de Gunbuster, la gente del estudio comenzó a pensar cuál sería el siguiente trabajo. Para esto, Takami Akai tuvo una idea que transformaría el estudio, ya que se dio cuenta de que podía aprovechar los animadores de Gainax para crear arte de sus propios videojuegos. Se acercó a Takeda y le comentó la idea. Este accedió y así fue que Akai se dedicó a crear su juego. El nombre era Cybernetic High School, en la cual se tenía que responder una serie de preguntas. Mientras ibas acertando, gradualmente la chica que aparecía en pantalla se iba desnudando. El título fue sumamente popular y otros miembros de Gainax comenzaron a hacer secuelas, incluso con los personajes de Gunbuster. El edificio donde funcionaba Gainax era un lugar lleno de actividad. En el área principal tenían a los animadores, cerca a la oficina de Okada estaba el equipo de General Products produciendo más kits, y adelante el personal que trabajaba en los nuevos juegos de computadora del estudio. Mientras tanto, había surgido un conflicto por el liderazgo de la empresa. Como había mencionado, cuando se fundó Gainax, se trajo a un productor que trabajó en Tezuka Production llamado Hiroaki Inoue, siendo el responsable de lidiar con el presupuesto de los trabajos del estudio hasta ese momento, y siendo el único productor de la compañía. En la otra parte estaba Okada, quien era el actual presidente. Todo esto se detuvo abruptamente cuando Okada decide invitar a Sawamura para dirigir a Gainax, luego de haber consultado esta movida con Akai y Yamaga. Para ese entonces, el grupo TAC había sido invitado a una presentación en la NHK para un nuevo programa de televisión. A su vez, estos invitaron a Gainax, que venía después de la buena recepción de Gunbuster, para ayudar en el proyecto. Esto llevó a Inoue a interceptar la propuesta, haciendo que Sadamoto y Maeda trabajaran en secreto en los escenarios, diseños de personajes, guiones, etc. Todo a espaldas de Okada. Obviamente, luego salió a la luz, pero ya era muy tarde, el lanzamiento había concluido y NHK había aceptado la idea de Inoue. Esta idea era Naria.
resto del personal que lideraba Gainax fue hasta la NHK y pidió que se expulsara a Inoue del proyecto. Ellos se pusieron del lado de Gainax, al igual que Toho, para que finalmente Inoue no solo sea separado del proyecto, sino también dejaría el estudio Gainax en agosto del 89 para unirse a AIC como productor. Inicialmente se tenía un director preseleccionado, luego este abandonó, y la intención era darle la tarea a Sadamoto, pero este fue reemplazado por Hideaki Anno. Takeda recuerda en unas líneas de su libro que todo se manejó de manera tan imprudente y todo este desastre se pudo haber evitado si Inoue y Okada hubieran tenido más comunicación. Nadia estaba llevando a la bancarrota a Gainax. La propuesta era demasiado arriesgada para el estudio y el entorno natural de Gainax no se adecuaba a la tensión de producir un anime en formato serie de televisión. Todos los implicados se llevaban los guiones a casa para seguir trabajando y el ambiente se sentía sobrecargado. Fue tanta la presión que hubo grandes partes de la serie que se tuvieron que producir en Corea, a lo que Okada solo podía describir como un caos real. Incluso el mismo Anno estaba tan estresado que no sabía qué final ponerle a la serie, y recién lo planificó 3 meses antes de que acabara la transmisión. Al final se terminó con 80 millones de yenes en rojo y negándole los derechos asociados del título a Gainax. Es por eso que se podría decir que Nadia es y no es de Gainax, ya que, como aclararon los mismos muchachos, ellos solo habían sido contratados para producir este anime. Esto se sintió confirmado por el público cuando años más tarde lanzaron una caricatura estadounidense que los fans del mismo país y de Japón llamaron un calco de Nadia. Se le preguntó si iban a demandarlos por ellos, sin embargo la gente del estudio dijo que eso eran temas que correspondían a NHK y Toho. Irónicamente, lo que salvó económicamente a Gainax en ese momento fue el desarrollo del nuevo videojuego de Akai, llamado Princess Maker. Impulsado por la idea de Okada de que el juego trate de cuidar a una niña, este título a su vez se convirtió en la serie de videojuegos más exitosa de Gainax. Fue tan buena la acogida del juego que Okada propuso en ese momento que Gainax dejara de ser un estudio de anime para convertirse en uno de solo videojuegos, a lo que Akai respondió que era gracias a los animes que sus videojuegos eran bien recibidos por el público. Sin ir muy lejos, luego de todo este embrollo con Nadia, Gainax solo obtuvo derechos para hacer una adaptación a videojuego del anime, por lo que estuvieron muy agradecidos ya que dicho juego fue también un gran éxito para la compañía, dejando un saldo muy satisfactorio en ganancias. Con esto Gainax no solo había aprendido lo difícil que era producir una serie de televisión, sino también que, pese a los problemas, Nadia fue una especie de detonante con el público, ya que los fans de Gunbuster se volvieron fans de Gainax gracias a Nadia, aunque suene increíble. Después de esto, General Products se fusionó con Gainax en una sola empresa y para esto Takeda ya estaba planeando qué más hacer a futuro con el estudio. Por su parte, Okada no estaba haciendo nada desde que fallaran en un intento de un anime original llamado Olympia, proyecto que fracasó por la falta de experiencia en producción de Takeda, o al menos él siente que fue así. Okada solo había conversado con Yamaga sobre futuros proyectos, pero nada concreto. Un día finalmente Sawamura dio la orden de que el sueldo de Okada debía ser reducido, y Takeda fue quien lo comunicó. Sin embargo, Takeda pensaba que no debería seguir en el estudio, por lo que luego de una conversación, según cuenta Takeda, la renuncia de Okada fue por mutuo acuerdo. Pese a esto, existen dos versiones de esta escena, ya que una es la que acabo de mencionar con palabras de Takeda y la otra es en la entrevista a Toshi Okada, donde menciona que sale del estudio por propia satisfacción, ya que sentía que había logrado todo lo que se propuso desde que se fundó Daikon hasta el momento en que salió de Gainax. En cualquiera de ambos casos, Toshi Okada, el primer miembro de Daikon y uno de los fundadores del estudio Gainax, dejaría la empresa en el año 92. No ha estado involucrado en producción de anime desde esa época hasta ahora, y cuenta con un canal de YouTube en el que comenta cosas referentes a sus aficiones y la industria, escribe libros y dirige conferencias sobre la cultura otaku. En el próximo episodio de El Evangelio según Gainax veremos cómo le fue al estudio post Okada, la llegada de un ángel despiadado y cómo un joven mesías llegó a ser leyenda. También más problemas para Gainax.